Nos encontramos con Pablo Antonio de los Ríos, él es politólogo y gestor cultural. Pablo Antonio, buenas noches. Buenas noches, un gusto y un gusto también de regresar a ser entrevistado por ti y no te preocupes, siempre tenemos lapsus en los programas en vivo, así que todo bien, todo bien. Un gusto reencontrarnos. Gracias, muy bien, estamos en vivo. Pablo Antonio, queremos preguntarte este tema que estamos viviendo hoy en día, el cambio del gabinete, la renuncia del doctor Aníbal Torres, el no permiso a Pedro Castillo para que su viaje a Colombia y la cancelación de su vuelo, en fin, ¿qué opinión tienes acerca de este tema? De todos estos temas. Sí, y todos los temas nos llevan a un mismo punto. Hay una descomposición política y social. No hay un norte claro ni del gobierno mismo ni de la oposición. Y como bien decía quien me antecedía, el analista anterior, a veces cuando creemos qué tan mal puede estar el gobierno, pues puede estar peor aún la oposición, ¿no? Desde el Congreso principalmente, ¿no? Y aquí vemos dos características muy fuertes y muy peligrosas. Por un lado, un gobierno que no tiene un norte claro, ya ha cumplido un año en la y este gabinete propiamente tiene 6 meses de duración, es el que más le ha durado, y está perdiendo de alguna manera a uno de sus cable a tierra, pero también su pararrayo, donde le caían todas las pullas, pero también que era conflictivo y genera confrontaciones con los medios de comunicación, algunas afirmaciones, análisis también descabellados, como cuando hablaba del tema de Hitler. Es decir, hemos tenido de todo con Aníbal Torres. Podemos reconocerle como un gran jurista, un gran profesional, pero a la hora de la política ha cometido hierros muy graves que la prensa y también la oposición se ha servido de ese espacio, de ese error, para poder ir mermando y también debilitando al gobierno. Y lamentablemente el gabinete también de él ha ido dañándose con el tiempo. Hemos visto características, maneras de gobernar, cambios muy abruptos y también cambios muy rápidos, duraciones breves de ministros, lo cual también nos llama a preguntarnos quién va a asumir premierato. Si estando a quien fue su ministro de Justicia, quien ha sido ahora su premier, ha sido su amigo, su aliado en este sentido, y que de alguna manera le ha dado el contenido político al gobierno, ¿quién será el que asuma esta papa caliente? ¿Quién va a ser su escudero de alguna manera? Porque el presidente casi se está dedicando a rendir testimonios, cuidarse de las investigaciones y más que estar preocupado de gobierno. Y un segundo elemento, lo que es preocupante, es la incapacidad de la oposición política de tener un norte democrático, una salida democrática y sobre todo un proceso que permita la gobernabilidad y sobre todo el cumplimiento de la Constitución, que aún puede estar con muchas observaciones, con varias críticas que podemos tener varios analistas, pero que es un canal, un norte, y se utiliza, y tú debes saberlo mejor, de manera muy nociva en la vacancia, esa promoción de la vacancia que ya suena a pan de cada día y que no sirve para la salida. Y como bien decía también mi antecesor, lamentablemente no es una salida viable, y yo agrego a esa que no es una salida viable, la oferta electoral sigue siendo el gran problema. Una vez que se van todos, entran todos los que no pudieron haber entrado antes, entonces. Keiko y toda su organización delictiva, por así decirlo. Entonces, hay una descomposición en todo política y social, porque tampoco hay representación ciudadana que pueda promover un cambio y canalice esa insatisfacción, ¿no? Claro, efectivamente. Es decir, estamos hablando pues que del doble rasero que hablábamos, ¿no? De este tema de que, claro, tú, Pedro Castillo y tu gobierno, pues corrupto, pero claro, y los gobiernos y todo lo que ha habido, o sea, tampoco, no estábamos hablando pues de gobiernos de atrás, o sea, estamos hablando de acá nomás. Abacaron a uno, Así al es. otro, sucedió un tema de una marcha. En fin, y los demás, pues que los que sí han estado en temas de corrupción, y este gobierno que tenemos de Vizcarra, él está pasando. Claro, por agüita tibia, no pasa nada, las investigaciones están ahí dormidas, y ojalá pues que siga lo de Pedro Castillo para seguir pasando, ¿no? ¿Cómo cruzarán los dedos aquellos que han despilfarrado el dinero y que han lucrado en esta pandemia? Con el dolor y con la vida de las personas, mi estimado Pablo Antonio. O sea, hablamos de 200.000 muertos y 100.000 huérfanos. Y seguimos en el tema y siempre los recordaremos para que así la gente no se olvide. Ojalá a estas próximas elecciones a quién van a elegir, después no se estén quejando. Entiendan, Uh -huh. estamos en pandemia, ahora se nos ha venido otro tema, la pandemia de la viruela del mono, que ya está
está internacionalmente, de verdad que está calando, y Dios quiera que no nos vuelva a tocar, porque ahí sí sería pues aún. Pablo Antonio, ¿cómo encontrar un equilibrio? Sale Pedro Castillo, ingresa otro gobierno, o sea, ¿esa va a ser la solución? O sea, ¿qué podemos esperar, no? ¿El Ajá. remedio va a ser peor que la enfermedad? ¿Llegaremos a tener un gobierno peor que el de Pedro Castillo? Algo que no están diciendo muchos analistas, sean políticos, analistas o sociólogos, y que de alguna manera en medios de comunicación más preeminentes como Canal N o El Comercio, no se atreven tampoco a dar una noción distinta. Yo me permito decir que no hay una salida mejor dicho, no hay una salida con la salida de Pedro Castillo. No hay una opción política, lamentablemente. Porque como te decía hace un momento, tú puedes retirar a Pedro Castillo. El problema no se va. Hay una descomposición que nace de la Constitución y que no hay reformas políticas. Si el Congreso va a hacer reformas conservadoras, donde le cambia el nombre al Ministerio de la Mujer por el Ministerio de la Familia, mientras que hay un Congreso donde prefieren escudarse entre todos, cuidarse los niños, cuidarse los intereses de las investigaciones del Poder Judicial, investigaciones que también hay para el gobierno y las distintas bancadas del gobierno, porque recordemos que se ha fragmentado. Entonces, cada uno tiene un interés, esos 130 congresistas tienen que cuidar sus intereses, su dinero y sobre todo sus organizaciones criminales, que en algunos casos están tipificados y investigados por el Poder Judicial. Mientras ellos sigan en ese espacio de toma de decisiones políticas, no hay una salida. Entonces, una posible salida de la cual no le gusta a ciertos medios de comunicación y no les gusta a gran parte de la derecha y al poder económico, es de hablar de una asamblea constituyente. Y ahí viene una característica que tiene que usar por la ciudadanía, por los actuales políticos, no por los actuales congresistas, ni siquiera ya por el gobierno actual. Es una asamblea constituyente que tiene que ser gestada, generada, representada por la ciudadanía, muy parecido a lo que ha pasado en Chile. Es sorprendente cómo el alza del precio en el metropolitano, algo tan simple, que ha sido una afectación directa en el bolsillo, 7 soles para quien quiera transportarse ida y vuelta, ha incrementado y no ha generado en la población un reclamo masivo, al menos desde la capital, nos advierte de que el grado de informalidad en el cual estamos en el Perú hace uno con su pañuelo, una conmoción social, un estallido social, una posibilidad de reforma o revolución, como se diría en algunos casos, desde la teoría política, no impulsan estos cambios. Es decir, ni el gobierno, ni el ejecutivo, ni el legislativo, ni el poder judicial, ni tampoco la ciudadanía tienen las herramientas necesarias, ni las motivaciones tampoco, porque cada uno está interesado y preocupado en su día a día de cómo pagar el pan que cada vez está subiendo, o cómo transportarse y todo. Porque estamos en un estado donde lamentablemente la informalidad ha permeado todos los lados, con lo cual hay una informalidad política, situación y todo ello. Pero sigo insistiendo, una salida es la Asamblea Constituyente, porque se ha descompuesto la Constitución actual, se ha descompuesto la representación política nacional. No creo que la mayoría de los que nos escuchan se sientan representados por Pedro Castillo, se sientan representados por Keiko Fujimori, o se sienten representados por las 13 bancadas que hay ahora en el Congreso. Entonces hay una Pablo descomposición total. Antonio, Ante ello hay una opción ciudadana. sí, sí, siguiendo el hilo de la conversación, una solución adecuada sería esta asamblea constituyente, que es tan debatible, ¿no? Ante la opinión pública. ¿En qué momentos se debería el gobierno, bajo este contexto, bajo este clima de corrupción, o es con una supuesto, vamos a barajar escenarios, un supuesto escenario, Pedro Castillo fuera, Dina Boluarte fuera, se queda el Congreso de la República? Ese es un escenario. La segundo escenario es todo fuera, o sea, se van todo el gobierno y el legislativo fuera, y con un nuevo presidente y elecciones generales nuevas, o sea, o elecciones parciales. Ajá. A saber, ¿en qué Por contexto ejemplo, podría ir bien este tema de la asamblea? así como cirujano, puntual, las elecciones que sean generales, no puede ser parcial, no se puede ir a un presidente y se queda el mismo Congreso por 5 años. Eso no es posible, ni es viable, ni constitucional, ni políticamente. No hay gobierno que se soporte así. Entonces, elecciones, todos se van, nuevas elecciones. Pero ahí vienen dos elementos vitales, y creo que de alguna manera, sea Pedro Castillo o Dina Boluarte en asumir la vicepresidencia como vicepresidenta,
tienen que tener un norte. Si vamos a irnos todos, tenemos 12 reformas políticas mínimas, que sería muy complicado negociar, porque tienen que negociar con la misma gente, los 130 del Congreso, como decía en su momento, que cubrirse las espaldas. Hay 2 reformas que no se están hablando. Uno, ¿quiénes deben participar en las próximas elecciones? Y debería ponerse condiciones. Uno, por un lado, tiene que ser no los mismos partidos políticos, por ejemplo. Deberíamos comenzar a evaluar quiénes deberían continuar y quiénes no. Organizaciones delictivas, organizaciones criminales que estén investigadas por el Poder Judicial deberían estar vetadas. Y me dirijo directamente a Fuerza Popular. Ellos deberían estar fuera, pero su propia bancada de 24 miembros estaría de acuerdo en firmar esa reforma, lo dudo, porque a Keiko Fujimori le conviene participar en las elecciones, volver a recaudar con los cócteles fantasma y volver a tener dinero, o si llega a la presidencia, poder tener inmunidad presidencial. Entonces hay muchos intereses de por medio. Y una segunda reforma que debería pasar por el Congreso, pero también de nuevo, esto no tiene que venir de la mirada solamente del presidente o del gobierno, o del legislativo, sino que tiene que ser impulsada por la ciudadanía, comprarse el pleito. Además de la situación económica y precaria en la que estamos muchos los ciudadanos, tenemos que también batallar con el tema político. Por eso digo, la primera reforma tiene que ser exigida por los ciudadanos y participar en política. Y la segunda reforma más importante que tiene que ir de la mano es que por lo menos se permitan organizaciones no partidarias, comenzar a investigar posibles escenarios donde coaliciones ciudadanas, movimientos ciudadanos puedan participar. Y aquí viene un elemento importante, que se ha posibilitado en México en un momento y en Chile también, participaciones que puedan llegar al Congreso desde los ciudadanos, sin partido político. ¿Por qué? Porque de alguna manera podemos tener una representación con menores intereses y que pueda permitir un cambio político. Es la única manera. Es decir, negar a los actuales candidatos presidenciales, proponer nuevos y que la ciudadanía se compre el pleito. Solo con la ciudadanía se va a poder cambiar esa situación y salir de este embrollo político que ya llevamos años. Bien, Pablo Antonio, te agradecemos la participación en el programa. Te convocamos para una próxima oportunidad para ver esos temas tan importantes. Muy buenas noches. Con todo gusto, buenas noches.